Bien amigos, continuamos con nuestro curso de Python desde cero, ¿sí? Con esta primera serie que es la serie de Python básico, ¿sí? De Python inicial, donde lo último que vimos fueron argumentos opcionales y este es el último video de esta serie y va a tratar sobre scope de variables, ¿sí? Sobre, digamos, de alguna forma, cómo declarar las variables para obtener diferentes efectos según dónde la declaramos y cuál es el tiempo de vida de esas variables también según dónde sean declaradas. Felicitarte si llegaste hasta acá siguiendo toda la serie porque este es el último video de esta primera serie. Luego viene la serie de Python orientado a objetos. Ya con eso vas a tener un conocimiento bastante bueno sobre Python. Y por último vienen los temas bastante más avanzados en una nueva serie. Y si veo que eso gusta, vamos a pasar a los principales frameworks de Python para que ya puedas darle a Python alguna utilidad más del mundo real. Bien. Acá tengo la documentación de Python, ¿sí? Y esto es donde se explica un poco el scope de las variables y depende de dónde se define, la visibilidad. Bueno, está acá bastante explicado. El tema es que está un poco difícil esta explicación, yo por lo menos la encuentro difícil para el que recién arranca. Así que aparte fíjate que si bien está en español, tiene partes que siguen en inglés, no sé por qué. Entonces, nada, está un poco difícil. Yo la voy a obviar, ¿sí? Te la dejo en la descripción del video como siempre que te muestro una web, pero voy a tratar de explicarlo yo con mis palabras a ver si queda un poco más claro. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un scope, ¿sí? Inicio del scope global. Y vamos acá, fin del scope global. Bien, si te estás preguntando cómo identifico cuál es el inicio, cuál es el fin del scope global, el scope global es todo el script, es toda la vida del script. Mientras el script completo viva, mientras el programa esté en ejecución, estás dentro del scope global, ¿sí? Y dentro del scope global podés hacer cosas como definir una variable, ¿sí? En este caso esta variable 10 está definida en el scope global. Ahora vamos a ver qué significa que esté definida en el scope global, ¿sí? Pero acá ya tenemos nuestra variable 10 definida en nuestro scope global. Vamos a hacer un print y le vamos a decir en el scope global var, vale, y vamos a poner el valor de var. Perfecto. No voy a ejecutar esto porque ya todos sabemos lo que va a pasar. Lo que vamos a hacer ahora es definir una función que se llame foo, que no reciba parámetros. Acá vamos a iniciar el inicio del scope de la función foo y este es el fin del scope de foo. Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo identifico cuando inicia y finaliza el scope de una función? Bueno, todo el código que pertenezca a esa función, que esté dentro de la función, es parte del scope de la función. Está dentro del scope de la función. Por lo tanto, para hacerlo sencillo de identificar, todo el código que está indentado dentro de una función está dentro del scope de la misma, ¿sí? Por lo tanto, dentro del scope de foo podríamos hacer este mismo print. Ahí está. Y dentro del scope de foo var, vale, bien, ahí está. Ahora, voy a seleccionar todo lo que está dentro del scope de foo. Solo esa línea, ¿sí? Y voy a seleccionar todo lo que está dentro del scope global. Bien, podrás notar que el scope global tiene dentro de sí al scope de foo. Y esto tiene un efecto importante en el comportamiento de nuestro código. Y es que como foo está dentro del scope global, ¿sí? Como el scope de foo está contenido dentro del scope global, significa que el scope de foo puede acceder a los valores definidos en el scope global, ¿sí? Es decir, dentro de foo tenemos acceso a las variables que están definidas en el scope global, no al revés, ¿sí? Si yo acá dentro del scope de foo defino una variable que pertenece al scope de foo, le vamos a poner var foo para identificar que es la variable que pertenece al scope de foo, y le vamos a poner el valor 5, ¿sí? Y yo acá hago así, vos vas a ver que acá, perdón, era var foo,
no vas a tener ningún problema, ¿sí? Ahora, cuando yo quiera sacar esta variable desde mi scope, que está adentro, al scope que está afuera, no vas a poder. En el scope global. Ya, para empezar, te das cuenta que el editor de código te está diciendo que hay algo que está mal, ¿sí? Que var_foo no está definida. Y sin embargo, va a decir, sí, está definida acá, mirá, perfecto. Pero ¿qué pasa? Se inicia el scope de foo, se define la variable en 5, se hace estas impresiones y cuando finaliza el scope de foo, todo lo que se definió acá adentro muere, desaparece, se borra de la memoria y no está más disponible para nadie. Entonces, en el momento en que la función foo deja de ejecutarse, todo lo que se había almacenado acá adentro, todo lo que se haya declarado acá adentro, muere y deja de existir. Por eso es que desde un scope externo no podemos acceder a un scope interno, pero sí desde un scope interno podemos acceder a un scope externo. ¿Por qué? Porque el scope externo sigue vivo, ¿sí? Por lo tanto podemos pedirle cosas. Pero una vez que el scope interno finaliza, no vive más y no podemos pedirle algo a un muerto, ¿sí? Por eso cuando yo ejecute esto, me va a decir en el scope global var vale 10, ¿sí? Voy a ejecutar foo primero porque si no es lo mismo que nada. Ahí está. ¿Ves? En el scope de foo, var vale 10. Ahí está. En el scope de foo, var vale 10. En el scope de foo, me le puse var foo, era foo var. Ah, no, var foo está bien. En el scope de foo, var foo vale 5. Perfecto. Acá está todo bien. Ahora, cuando salimos, en el scope global, var vale 10. Perfecto. Y cuando llega a esta línea el intérprete y quiere evaluar var_foo, se encuentra con que var_foo no existe, porque este scope ya murió y todo lo que se había definido se perdió. ¿Sí? Es por eso, ojo, que en este punto var_foo no existe más. Bien. Primera consecuencia de los scopes, de los alcances de nuestras variables. Nunca podemos utilizar una variable definida en un scope interno, usarla en un scope más grande. Sí, al revés. Bien, ahora, ¿qué pasa si dentro de foo, por ejemplo, yo decido modificar la variable global? ¿Sí? Yo acá la estoy leyendo solamente. No, se me ocurrió que la quiero modificar. ¿Sí? Se me ocurrió que ahora quiero que var sea 17. Bien, voy a comentar esta línea para que deje de tirarnos errores, porque nos va a tirar error a cada rato, si no. Y quiero que pienses qué va a pasar ahora. Es probable que te hayas equivocado. ¿Sí? Voy a ejecutar. En el scope de foo, var vale 17. Buenísimo, ¿sí? Acá en el scope de foo, yo dije, che, var acá adentro vale 17. Var foo vale 5. Perfecto, estamos bien. Ahora voy a fijarme en el scope global y vale 10. Es decir, que yo quise modificar var dentro del scope de foo. Quise modificar esta variable que es global, ¿sí? Y en realidad no la modifiqué. ¿Sí? Yo veo que en el scope global sigue igual, solo la modifiqué de alguna manera en el scope de foo. Bueno, en realidad no la modifiqué, ¿sí? No modifica variables globales. Lo que hace es crear una nueva variable, esta vez local, esta vez en el scope de foo, y le asigna ese nombre, ¿sí? El nombre var. Por lo tanto, en realidad, lo que estamos haciendo acá no es modificar la variable global, estamos definiendo una nueva variable llamada var dentro de este scope. ¿Por qué se da esto? Bueno, si nosotros llamamos a una variable y la variable no está definida dentro de nuestro scope, la vamos a buscar al scope de afuera. Si la variable está definida dentro de nuestro scope, la tomamos de nuestro scope e ignoramos lo que esté en el scope de afuera. Entonces, al tener dos veces definida la misma variable, Python reconoce cuando intenta evaluar var, encuentra en este primer scope, en el scope más chico, ya la encuentra, ¿sí? Y toma esa.
e ignora esta que está acá afuera. Pero son diferentes, eso es importante. Esta vive en el scope global y esta vive en el scope de foo. Pero son dos variables distintas, esta. Son dos variables distintas, se llaman igual, pero son dos variables distintas. Y una vive en un scope más chico y la otra en el scope más grande. Si esta no existiera, Python va a ir moviéndose hacia afuera en los diferentes scopes hasta encontrar la variable o decirte que la variable no existe porque no está definida en ningún scope. Y ahora, otra cosa que te quiero mostrar es qué pasa si ahora yo hago un if, ¿sí? Vamos a poner if true nada más, es para que entre un nivel más adentro. Bien, vos acá podrías pensar entonces, siguiendo la misma lógica, así como te expliqué que las funciones tienen su scope, y te das cuenta porque es código indentado, podrías pensar, bueno, entonces dentro de un if va a suceder lo mismo porque tengo código indentado, ¿sí? Entonces, si acá adentro yo ahora decido que var foo se va a llamar, va a tener el valor de menos 10, ¿sí? Y yo fuera del falso scope, porque ya te adelanto que no es así, ¿sí? Que no es un scope, pero si yo te dijera que fuera, quiero imprimir var foo e if fuera un scope, digamos if tuviera su propio scope como lo tiene la función, vos esperarías que dentro del if se comporte como se comporta a nivel global var, ¿no? Y que var foo acá sea una nueva variable que solo vive en el if. Creo que se entiende la idea, ¿no? O sea, básicamente esto no es un scope, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ejecuto, en el scope de var foo vale 10. Este valor, esta nueva línea sí modifica, a diferencia de esta que no modifica, crea una nueva. ¿Dónde genero nuevos scopes? Esa es la pregunta ahora, porque ahora yo con esto te recontra confundí. Porque ahora decís, bueno, pará, porque acá esto no tiene un scope propio, ¿sí? Porque el if no tiene un scope propio, pero la función sí y el global también, y si yo quiero modificar la global en una función, en realidad creo un valor nuevo, pero si la quiero modificar adentro de un if, sí lo modifico. O sea, en este punto podés estar bastante confundido con eso, y es normal, ¿sí? Básicamente podrías, para tener una idea así, de pensar que las funciones tienen su propio scope y ya vamos a ver más adelante, las clases tienen su propio scope, ¿sí? Tendrías scope global, scope de función y scope de clase. If, while, todo ese tipo de estructuras no tienen su propio scope y usan el scope en el que están viviendo, ¿sí? Eso es básicamente scopes, alcance de funciones. Sé que puede ser un poco complicado al principio, pero yo creo que con estas 3-4 advertencias que te di y estos ejemplos, ya por lo menos tenés, vas a poder prestar atención a lo que esté sucediendo y ante un error o un valor inesperado ya más o menos saber por dónde buscar el problema. Ahora, vamos a decir, bueno, ¿y qué pasa si quiero modificar la variable global? Bueno, lo haces en el entorno global. Y por ejemplo, podría yo acá retornar var desde mi función foo y ahora decir que var va a valer foo. Al ejecutarlo, ahora en el scope global var vale 17. ¿Por qué? Porque retorné var acá, retorné 17 acá, y acá en el scope global de la ejecución de esta función que me dio 17 la asigné a var, pero en el scope global. Por eso puedo modificarlo. Es decir, solo pude modificarla en el scope global, ¿sí? Voy a hacer así y lo voy a poner acá. Ahí vemos que antes de llamar a la función en el scope global valía 10, llamé a la función, en la función vale 17, var foo vale menos 10 y ahora var vale en el scope global 17 porque acá hice la asignación. Puedo modificarla solo en el scope global. Vamos a ver algunas cosas más de esto en el curso avanzado, ¿sí? Pero por ahora yo creo que con esto tenés más que suficiente, ¿sí? Se entiende un poco la idea de los scopes. Sé que te puede costar un poco al principio, pero nada, lo que te dije, pensá que las funciones tienen su propio scope y con eso hasta ahora vas a estar más que bien. Cuando veamos clase vamos a hablar un poquito sobre este tema, que va a ser en Python orientado a objetos, que calculo que va a venir la semana que viene o más o menos
tengo que terminar de cerrarlo. Pero bueno, eso fue todo en el curso básico de Python. Me alegra que haya llegado hasta este punto. Espero estés suscrito y si no, suscríbete, que se viene un montón más de contenido de programación. Y cualquier sugerencia, duda, consulta, lo que sea, me lo dejas en comentarios. Nos vemos en el curso de programación orientada a objetos.